Varias son las lecturas que ofrecen los fragmentos que hemos heredado del pensamiento sofístico que se desarrolló en la Atenas del siglo V a.C., siglo en que la democracia ateniense alcanzó su máximo esplendor bajo el liderazgo de Pericles, amigo de la filosofía, las artes y la sofística. Estas variadas lecturas suelen seguir una de tres perspectivas. La primera se basa en comprender el pensamiento de los sofistas bajo la mirada que ofrecen los diálogos de Platón. La segunda se trata de en seguir con detalle la figura histórica de los propios sofistas. Y una última, una tercera, que se guía por una combinación de las dos anteriores. La tercera vía bien puede proporcionar un acercamiento justo al pensamiento de los sofistas, pues si los intérpretes y estudiosos se guiaran solo por los diálogos de Platón, el fenómeno de la sofística solo podría entenderse como el declinar paulatino de la vida espiritual de Atenas. Desde la óptica de los diálogos de Platón, con los sofistas, la educación pierde todo su sentido ético y la política se convierte en un juego de poderes e intereses deshonestos. Si dejamos toda interpretación a la historia, se perderá de vista el debate filosófico de aquel siglo V que reúne a Sócrates, Platón y los sofistas con su relevancia para el desarrollo de la filosofía. Desde esta perspectiva, podría llegar a concluirse solo consideraciones sociológicas para entender la posición de los sofistas frente a los mismos temas que tanto preocupan a Sócrates y a Platón, desconociendo así su trasfondo filosófico. La tercera vía, en cambio, permite tanto una mirada crítica como favorable a la tarea de los sofistas sin caer en extremos. Se podrá tener una imagen más precisa del sofista y diferenciar, así como comparar el sofista histórico y el sofista de Platón, y analizar el debate de índole filosófico que se desarrolló entre filósofos y sofistas. Hola a todas y todos, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acompañándome en este momento. Mi nombre, como ya saben, es Jesús Méndez y el día de hoy vamos a estar hablando de los sofistas. Así que, por favor, no se pierdan este tema y vamos para allá. Hay tesis, arte, cultura y educación. Esta vía procura además que no se desdeñe la crítica de Platón por el hecho de que muestre, pues la mayoría de las veces, una caricatura del sofista, sino que por el contrario, su apreciación pueda situarse en el contexto histórico que devela las razones de la férrea oposición de Platón a los sofistas en su tarea por definir la verdadera vida filosófica, sin sustraerse al principal debate que está en juego, el de dos visiones sobre la polis, ambas completamente griegas. Este enfoque permite además plantear una serie de preguntas que ponen a prueba la radicalidad de Platón. Por ejemplo, ¿juzga el filósofo al sofista a partir de sus términos? Es decir, si acusa a este de no diferenciar entre los valores absolutos y relativos, si lo señala por no distinguir entre lo real y lo aparente, sería necesario cuestionarse, ¿no son legítimas las categorías por medio de las cuales juzga el sofista la realidad? Ya que incluso la conveniencia es un punto para dirimir disputas tan difíciles como las de lo bueno y lo justo. En últimas, ¿cómo señalar a alguien que no reconoce lo aparente de lo real cuando dentro de la forma de comprender el mundo tal distinción no existe? Responder tales preguntas permite que la tarea del filósofo tome más valor, pues esta será ardua. Tendrá que demostrar que existe lo absoluto, eterno e imperecedero, que no corrompe ni la historia ni la cultura frente al relativismo que exponen los mismos sofistas. Parece que los sofistas percibieron otra cosa, que no existe una condición sagrada en sí, que en el centro del debate entre physis y nomos prevalece esta última, es decir, que la naturaleza es reemplazada por aquello que conviene a las sociedades. Los sofistas tenían sus razones para afirmar esto. Su contacto con diversas culturas les mostró divergencias de valores y opiniones, les señaló una realidad ineludible. Ninguna ley eterna y ajena a una comunidad podría indicarle lo que es o no conveniente. Ninguna ley considerada sagrada o inmutable podría ejercerse sobre civilizaciones disímiles. Las diferencias que se expresaban por doquier tenían que ser producto de los propios grupos humanos. Son estos los que construyen sus leyes, su ciudad y su paideia. Intentaremos presentar entonces cómo se desarrolla la sofística en la Atenas del siglo V. Asimismo, se presentará cómo, desde la perspectiva del movimiento sofístico, se llegó a construir una paideia centrada en la educación para la vida en comunidad política, en la que enseñar la virtud política representa la labor fundamental de los sofistas. Los aspectos propios de la paideia sofística serán presentados a través del pensamiento, por ejemplo, de Protágoras, por ser este uno de los principales interlocutores de Platón, por su interés de reformar socialmente la filosofía al oponerse a la tradición cosmológica de los presocráticos y por representar de manera amplia la primera generación de sofistas interesados en el arte supremo de volver mejores a los hombres.
Y esta es la clave: volver mejores a los hombres. Esta diferenciación que se viene manejando entre la idea de la filosofía presocrática y ahora lo que en historia de la filosofía se conoce como filosofía clásica. El movimiento sofístico de la Grecia del siglo V a.C. hace parte del periodo que se ha conocido como la Ilustración griega, un periodo en que la pregunta por el hombre desde la dimensión ético-política reemplaza la antigua pregunta de los presocráticos sobre la realidad física, sobre la argé, sobre la physis. Dado el auge de la democracia en Atenas, Adot, en el 98, comenta que se hará fundamental indagar sobre la posibilidad de construir el mundo de lo humano, pues la participación directa y activa de los ciudadanos les dará a estos la idea de que pueden forjar el destino de la polis. No en vano afirma Jagger que la sofística no es un movimiento científico, sino la invasión del espíritu de la antigua física e historia de los jonios por otros intereses de la vida y ante todo por los problemas pedagógicos y sociales que surgieron a consecuencia de la transformación del estado económico y también de lo social. Esto a su vez generaba nuevos problemas que requerían otro tipo de educación que bien puede denominarse humanista, justamente por su interés en los problemas éticos y políticos que ahora concentraban la vida del ciudadano ateniense. Ilustración y humanismo son los términos que tanto para Guthrie como para Jagger distinguen el cambio que se generó en el pensamiento griego tras la incursión de los sofistas en la escena social, política y pedagógica de la propia polis ateniense. Será necesario, sin embargo, matizar estas afirmaciones recordando que a su vez esta ilustración y humanismo solo podrán comprenderse en toda su real dimensión bajo la óptica del pensamiento griego. Hay que tener presente además que ningún movimiento intelectual importante surge y se arraiga de la noche a la mañana. Por el contrario, necesita sus antecesores, requiere de hechos históricos y sociales que abran paso a lo que encarnará lo novedoso de tal movimiento. Demanda de un ambiente presto a recibir y a nutrir las nuevas propuestas y enseñanzas. Luego, el fenómeno de la sofística solo podrá comprenderse si, para referirnos a su surgimiento y desarrollo, se tienen en cuenta las profundas transformaciones intelectuales, sociales y políticas de Atenas, que harían de esta polis griega el espacio común de los sofistas. Si fueron reformadores en el pensamiento, si plantearon un nuevo tipo de educación, si se inclinaron hacia una educación de la virtud política y la retórica, ello ya tiene sus raíces en una transformación anterior y tendrá su acogida en una ciudad también distinta a las demás polis griegas. ¿Por qué es legítimo llamar al movimiento sofístico un movimiento de ilustración y al tipo de educación que propiciaron humanista? La ilustración suele entenderse como un movimiento caracterizado por una extrema confianza en la capacidad de la razón para resolver todos los asuntos y problemas humanos. Así comprendida y sin derivar de tal significado lo que nuestra mentalidad moderna asocia a la ilustración, es posible afirmar que legítimamente los sofistas son los representantes de un movimiento en el que la capacidad de la razón empieza a valorarse por encima del azar, la necesidad, del destino o la divinidad de este juego mitopoético que estaba presente antes de la llegada de lo que se entiende como la filosofía clásica, y luego, por encima de la tradición, la aristocracia y también la religión. Vemos aquí dos partes de este proceso que será necesario mostrar poco a poco. La llamada ilustración estará ligada necesariamente a un fin que no la emparenta con la ilustración moderna, a saber, todo el esfuerzo intelectual que acompaña este movimiento ligado a la sofística tiene su razón de ser en el seno de la sociedad y no en el mundo del sujeto. Es decir que, si bien se da en el siglo V a.C. una secularización de la vida ateniense, se sigue conservando la idea muy arraigada en el mundo griego por lo demás de que la vida de la polis solo se garantiza a través de la cohesión social. Lo que enseña Protágoras no es cómo llevar bien los asuntos del hombre como individuo, sino del hombre como ciudadano. Y aquí empieza la diferencia real. Una cosa es el individuo y otra cosa es el ciudadano de la polis. La que imparte Gorgias, por ejemplo, es una retórica que tendrá todas sus repercusiones en la vida y los valores de la sociedad. Incluso las teorías ontológicas y epistemológicas más audaces expuestas por los sofistas se inscriben en una visión del ser que nos ha legado la Grecia antigua. Como se sabe, la famosa máxima protagórica que posiciona al hombre como medida de las cosas es más una reafirmación de que la medida solo puede ser el hombre en sociedad que la apología de un individualismo a ultranza, que, aun con las profundas transformaciones propiciadas por los sofistas, no hubiese sido nunca propuesto por ellos.
A la sofística le precedieron 3 cambios intelectuales y la afianzó una transformación de orden político. Nos referimos a la aparición de la medicina, al cambio que se da en la literatura trágica griega, a los intereses a los que se inclinó la historia y al surgimiento de la democracia. Los 3 primeros cambios marcan el inicio de un tipo de pensamiento según el cual el ser humano, el hombre y sus problemas empezarán a ocupar el centro. Estos cambios son producto de una nueva posición que ya se había iniciado con los presocráticos y que en el ámbito de la filosofía natural lleva posiciones de orden racionalista frente a la explicación de los fenómenos naturales, y que en los otros campos como la medicina y la tragedia y la historia llevan a la explicación racional de las leyes de la ciudad y de los actos propiamente humanos. Estos 3 ámbitos intelectuales además estarán marcados por su creciente interés en el ser humano. La medicina se inicia con Hipócrates. Reaccionará contra la superstición dando paso a una explicación y tratamiento metódico y racionalista de las enfermedades. La tragedia, por su parte, irá propiciando una reflexión sobre la justicia y la responsabilidad humanas. En este ámbito será Eurípides quien encarne finalmente esta evolución hacia el hombre y la razón. Y por último, la historia empezará a interesarse por los hechos humanos y relatará los sucesos bajo la óptica del mundo humano y no ya bajo aquella del mundo legendario, pues mítico. Jacqueline de Romilly resume de forma precisa esta transformación espiritual de Atenas que vendría a preparar el terreno a los sofistas. Se había puesto en marcha una evolución profunda en todos los campos que se manifestaba desde hacía mucho tiempo, pero que se acentuó a comienzos del siglo V, ya fuera porque el desarrollo de la vida política contribuyó comunicando a los ciudadanos el sentimiento de la importancia de los acontecimientos humanos, ya sea porque las guerras médicas y la experiencia de una acción común y responsable precipitó las cosas. Sea como fuere, esta orientación, que es una de las características de la civilización griega, fue desde entonces particularmente sensible, como dice Jacqueline. Esta cita de Romilly hace evidente el cambio político que abandonó el terreno para el desarrollo del movimiento sofístico. Me refiero al surgimiento de la democracia. Y con ella, la aparición de la figura de Pericles. La Atenas de Pericles se caracterizará justamente por ese espíritu de libertad que propiciará el ambiente democrático en el cual será posible ejercer la libertad política. Pericles no solo dio la bienvenida a los extranjeros que de alguna forma participaron en la sofística, sino que incluso fue amigo de algunos de ellos. A la vez protegió a los intelectuales y apoyó abiertamente el pensamiento y el arte. El ambiente democrático suscitaba ahora nuevos problemas sobre los que era necesario reflexionar, razón por la cual era necesario que los ciudadanos participaran en los asuntos públicos y en el destino de la ciudad. Hay que recordar que la democracia en Atenas no se ejercía como en la actualidad, sino que era una democracia directa en la que todo ciudadano, tenía la posibilidad de expresarse sobre los asuntos de la polis. Para practicar una democracia así, es decir, democracia del ágora y de la palabra pública, era indispensable ejercitarse en el arte de la palabra, de la discusión, del debate con los otros y claro está, de su persuasión. Todo ciudadano tenía derecho a ser escuchado, luego tenía a su vez que ser capaz de argumentar opiniones y defender causas, y aquellos que aguardaban en su calidad de oyentes debían estar preparados para discutir, comprender y apreciar lo expuesto. De ahí que la preparación de los jóvenes empezara a inclinarse hacia la capacidad de debatir y juzgar, de modo tal que pudieran hacer parte de la vida política y democrática de Atenas. Es en este ambiente que aparecen los sofistas. Son ellos quienes plantean los problemas de la naciente democracia ateniense, problemas que no concernían ya al ámbito de lo natural, sino de lo social y humano, que requerían, para su solución, el aprendizaje de una nueva técnica que dotara al ciudadano de un conocimiento práctico que le permitiera participar en la actividad democrática. No es extraño, que fuera este el medio preciso para que el auge de la sofística y el momento para reflexionar sobre los temas que los sofistas hicieron del interés de todos, como la ética, la política, la guerra, la paz y el derecho. Continuamos con Romilly, describe de esta manera lo que propició el surgimiento de la vida democrática ateniense. Semejante experiencia, semejante espíritu de libertad
tenía que atraer a todos aquellos a quienes irritaba en su país la opresión de la tiranía o el rigor de las oligarquías. Asimismo, tendría que atraer a todos aquellos que, interesados en los problemas políticos, se preocupaban por comprender las posibilidades de la libertad y los medios para garantizarla. Debía atraer incluso a quienes ya se inquietaban por los riesgos de una libertad demasiado grande y, ante todo, naturalmente, debía atraer a aquellos cuya actividad misma se justificaba por el nuevo papel conferido a los ciudadanos. Los sofistas, que enseñaban a distinguirse por la palabra, encontraban en Atenas un lugar privilegiado para su actuación. Se puede resumir esta renovación espiritual y política del siglo V a.C. en Atenas a partir de 4 características relacionadas con el movimiento de Ilustración, en el que los sofistas participaron activamente. Primero, la separación del saber mítico y religioso. Segundo, el giro que se da en el enfoque de los problemas intelectuales, pues se traslada la mirada del estudio del cosmos y de la fisis hacia las cuestiones que se relacionan con el ser humano y su capacidad de orientarse por la razón. Tercero, y ello en relación directa con los sofistas y su movimiento educativo, el cambio de una educación aristocrática por una de orden intelectual. Y finalmente, la conciencia que adquiere el sofista de su propia profesión. Teniendo en cuenta este contexto en el cual se da el movimiento sofístico, podemos preguntar cuál es el cambio radical que operan los sofistas en la visión de la educación o paideia, de tal modo que, si la educación es un asunto de todos los miembros de la polis, como bien lo afirma Anitos en el Menón, y entonces cualquier miembro de la ciudad podría superar a los sofistas en hacer mejor a un hombre, es necesario saber qué hace necesaria la enseñanza especializada del sofista. Esa enseñanza que hará prevalecer una nueva forma de arete, pues, como lo muestra Marrou, en todos los casos se buscaba prevalecer, ser superior y eficiente, pero ya no se trata de afirmar el valor arete en lo referente al deporte y a la vida elegante. En adelante, ese valor se encarna en la acción política. Los sofistas ponen su enseñanza al servicio de este nuevo ideal de la arte política, equipar al espíritu para la carrera del hombre en el Estado, formar la personalidad del futuro líder de la ciudad. Tal sería, pues, el programa sofista. Marrou y Jagger, por ejemplo, coinciden en llamar al tipo de educación impartida por estos sofistas que bien caracteriza a Romilly, que comentábamos antes, humanista. Y será esta idea de proporcionar una educación que, pues, trascienda lo técnico y se preocupe por una formación organizada en función de su finalidad humana, la que herede la tradición pedagógica de Occidente, empezando por la constitución del trivium y el quadrivium, por ejemplo, que serían las artes que se impartirían en las instituciones de educación superior de Occidente y que son conservados incluso hoy por los liceos de algunos países europeos. Justamente la conformación del trivium y del quadrivium se caracteriza por el privilegio de estudios que son esencialmente teóricos, como gramática, dialéctica, retórica, junto con la geometría, la aritmética, la astronomía y la música. Los sofistas, como bien lo sustenta Jagger, fueron los fundadores de una ciencia de la educación. Es decir, fueron ellos quienes formularon una reflexión sobre la educación, reflexión que cobijará no solo la instrucción de los niños, sino de la juventud y de los adultos. En palabras de Jagger, por ejemplo, con los sofistas entra en el mundo y recibe una fundamentación racional la paideia en el sentido de una idea y teoría consciente de la educación. Esta fundamentación racional pues se logró no sin resistencia y obviamente movió las bases de la educación tradicional griega, trayendo consigo debates que, situados en aquel contexto del siglo V a.C., tendrían relevancia para todo el pensamiento posterior y que, si ahora parecen superados, representaron una conmoción intelectual para la Grecia de los sofistas. ¿Se puede enseñar la virtud? ¿Qué es lo que más peso en la formación del hombre, la educación o la naturaleza? ¿Qué modelo de enseñanza es más apropiado para formar al ser humano, aquel que se basa en el deporte o en la inteligencia? Estos, entre otros, fueron los problemas que se suscitaron pues con la aparición de los sofistas y en los cuales se interesaron no solo ellos y los filósofos que se les oponían, sino también los historiadores, los trágicos, los poetas y los aristócratas. La educación impartida antes de los sofistas perseguía unos fines particulares que la diferenciaban del nuevo enfoque ofrecido por estos. La educación tradicional estaba inclinada hacia el deporte, la guerra y el atletismo, con alguna instrucción intelectual guiada por la lectura y memorización de las obras de los poetas. Antes de los sofistas, la educación tradicional se daba en 3 niveles y solo cobijaba formalmente a los niños. La formación, por ejemplo, iniciaba con
el entrenamiento deportivo que impartía pues el Paidótribes. Este entrenamiento se preocupaba por la perfección del cuerpo y por la adquisición de flexibilidad y gracia corporal. Luego se seguía con la educación musical que impartía el citarista. Por medio de su enseñanza se esperaba que el niño aprendiera el sentido de la disciplina y la armonía. Finalmente estaba la enseñanza impartida por el gramatistés, que consistía en enseñar a leer y escribir y que se concentraba en la lectura de los poetas. Se esperaba que así como la música podía influir en la formación moral, la lectura y la memorización de los poetas fuera una iniciación hacia la sabiduría y a la experiencia moral y política. Una vez el joven terminaba esta instrucción, podía aprender un arte o técnica, pero no formalmente. Pero con los sofistas aparece un nuevo ideal de educación que, como lo insinúa Marrou, opone la inteligencia al deporte y se inclina por una formación intelectual que prepare al joven para la vida política de su ciudad y para el conocimiento y manejo de las ideas. Como lo expone también Romilly, en el terreno intelectual la única excepción la hallamos en los filósofos que tenían discípulos, algo que no puede entenderse de manera literal como en la actualidad, pues se trataba solo de grupos reducidos de futuros filósofos movidos por la curiosidad o la admiración, sin objeto práctico y sin cursos pues regulares. Se trataba de relaciones privadas en círculos muy restringidos. Este tipo de educación además se organizará de forma sistemática, en lo que se basará en parte el éxito promulgado por los sofistas. Protágoras puede pues anunciar que el joven que acoge su enseñanza volverá a su casa cada día mejor, algo que solo podía garantizarse si se contaba con un método determinado que posibilitara la enseñanza y el aprendizaje de esta nueva técnica para el ciudadano. Los sofistas ofrecían a sus alumnos no la posibilidad de hacerse ellos también sofistas, sino de llegar a ser ciudadanos competentes, con espíritus sagaces e inteligentes que les permitiera participar y debatir en la escena política. Tal como lo expresa Romilly, los sofistas no ponían ningún límite a su paideia. La novedad que introdujeron los sofistas en el ámbito educativo fue justamente proponer la enseñanza sistemática de una técnica que bien puede denominarse política a través de reglas conocidas y métodos precisos que permitieran aprenderla con facilidad. La educación de los sofistas no se trata ya de una educación en la que se espera que la enseñanza logre un efecto indirecto en el joven, sino que se espera que éste pueda tomar conciencia y hacer parte de la misma. Es decir, si la enseñanza tradicional buscaba efectos formativos de orden moral y político, por ejemplo con la lectura de los poetas, el nuevo tipo de enseñanza se proponía los mismos efectos formativos, pero por medio del aprendizaje de un conocimiento específico que podía impartirse de forma determinada y que exigía de los alumnos una práctica directa de lo aprendido. Ya no solo sería pues solo una influencia pasiva la que lograría la formación del ciudadano, sino su participación directa en la vida política. De ahí que en el nuevo ideal de educación, como lo profesaba Protágoras, las leyes del Estado empezaran a considerarse como la fuerza educadora del arete. ¿Cómo impartieron los sofistas su enseñanza? La respuesta a esta pregunta concierne especialmente a la retórica. Será el arte de la retórica como los sofistas darán a conocer sus ideas y las compartirán en sus discípulos y con el público en general. La retórica practicada por los sofistas era más que un medio para el discurso, pues su función estaba dirigida a la formación intelectual. Además, llegar a ser un arte que en manos de los sofistas se sistematizó gracias a las investigaciones que ellos mismos realizaban en una amplia gama de temas. El uso correcto del lenguaje, la gramática, el poder persuasivo del lenguaje, la ontología del lenguaje, el aspecto formal de la discusión, el análisis de los argumentos, pues entre otros muchos, ¿no? Como lo plantea Romilly, la retórica podía ir desde la simple fórmula al análisis teórico, del estilo al pensamiento, de la eficacia práctica a la formación intelectual. La razón por la cual la retórica jugaba un papel tan importante en la educación del joven a ojos de los sofistas se relaciona obviamente con el contexto político y social de la Grecia del siglo V a.C., y dicha razón conecta directamente con la enseñanza del arete política. Era necesaria pues la participación política más en una democracia que se podía ejercer directamente. Hablar bien, presentar argumentos y razones convincentes, debatir públicamente eran ahora, entre otros, los intereses del ciudadano. Y hacerlo era posible si se desarrollaba la habilidad retórica que permitía esa relación entre orador y oyente y que permitía el ejercicio de la virtud política, considerada ante todo
como nos lo recuerda Jagger, por ejemplo, aptitud intelectual y oratoria. La palabra se convertiría en el medio de acción privilegiado y la retórica en el arte que permitiría dar al lenguaje hablado la belleza y eficacia necesaria para convencer, persuadir o conmover. La retórica, pues, sería el arte por excelencia que reivindicarían los sofistas. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Agradezco tu espacio, tu paciencia y tu tiempo. Sin lugar a dudas, creo que los sofistas es un tema muy complejo y hay que tocarlo desde distintos puntos de vista. No te olvides de regalarnos un like, suscribirte y dar clic en la campanita para estar al pendiente de contenido en cuanto lo subamos. Mi nombre es Jesús Méndez y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hay tesis, arte, cultura y educación.